Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 35 va a ser nuestro texto. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Vamos a abrir ahí la palabra de Dios. Día tras día, hermanos, va creciendo el índice de suicidios. Cada día hay más personas que están tomando el atajo, que están renunciando a luchar, que están renunciando a lo que Dios ofrece. Y algo que me llama la atención respecto a esto es que muchos de ellos, yo creo que ni siquiera, lo que está sucediendo hoy en día es que están comenzando a grabar toda la planeación, todos los preparativos para su muerte. Y es algo raro porque tú comienzas a darte cuenta que las personas día con día hacen cosas más locas, comienzan a dejar señales, comienzan a decirle a la gente lo que van a hacer y la mayoría de las personas hoy en día lo están haciendo en público o están haciendo público ese daño que se están haciendo o esa renuncia a la vida. Ahora, pero no solo ellos, hermanos, están haciendo esto. Ahora, la mayoría de nosotros pudiéramos decir que es muy tonta una persona por hacerse daño a sí mismo. Yo tuve en algún tiempo, antes de conocer a Cristo, espíritu de suicidio y sé lo que es estar pensando en ello. Y muchas personas pudieran decir, es muy tonto el quererse lastimar, es algo muy tonto el quererse matar, es algo muy que muchas veces no cabe en nuestra mente, en nuestra imaginación, que haya personas que pudieran tentar contra su propia vida. Ahora, les decía, pero no solamente ellos están tentando contra su propia vida, sino que hay muchas personas vivas que se están sentenciando a muerte. Hay muchas personas que sus decisiones están provocando algún tipo de suicidio en ellos, ya sea espiritual, sea emocional o de algún tipo, pero muchas de las personas, hermanos, están cometiendo suicidio, están haciendo actos que significan muerte o que significan desgracia o que van a salir lastimados, que van a salir heridos en alguna ocasión. Y eso es lo que vamos a ver de Josías. Josías llegó a un punto donde sus decisiones lo afectaron tanto que perdió la vida por esas decisiones, porque se interpuso contra el que nunca pierde, porque se opuso a los planes de Dios. Dice la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 35, del verso 20 al 24, dice la palabra de Dios: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra contra Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey Josías a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea hablando, Señor. Trae, Padre mío, a este día, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Celestial, tu bendición. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, para caminar, Señor, correctamente. Caminar, Señor, en los caminos que te agradan, Señor, porque queremos ser bendecidos y protegidos por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Este mensaje se llama No seas oposición. No seas oposición. Ahora, cuando usted lee acerca de Josías, usted va a encontrar en que Josías fue uno de los mejores reyes de Israel. Fue un hombre que hizo cosas tremendas. Incluso ahí en Segunda de Crónicas capítulo 34 verso 3 dice la escritura: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él todos los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de aquellos que le habían ofrecido sacrificio. Es lo que está hablando la escritura respecto a Josías. Un hombre que desde muy temprana edad comenzó a buscar a Dios, y Dios comenzó a bendecirlo, Dios comenzó a prosperarlo. Todo iba bien para Josías, es bendecido, es prosperado, pero llegó un tiempo, hermanos, donde Josías se está interponiendo a los planes de Dios. Y esto es lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios: oponernos a la voluntad de Dios, oponernos en el camino y estorbarle al Señor para la salvación de las almas. Dice la escritura en nuestro texto que él fue advertido. Aquel hombre le mandó mensajeros y le dijo a este hombre: Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que te destruya. Y Josías, hermanos, no está entendiendo el mensaje. Él piensa que todo se trata de él. Él llega a un punto, hermanos, donde no está considerando a Dios, sino que yo no sé si tal vez en ese momento él está lleno de orgullo, pero él está puesto ahí porque quiere mostrar su fuerza, quiere estar ahí porque no deja pasar a este hombre para destruir a un pueblo. Y eso era la voluntad de Dios, dice la escritura, que había sido de boca de Dios lo que este hombre Necao había dicho. Y vemos, hermanos, cómo Josías se opone a la voluntad de Dios y no le fue nada bien. En el libro de Números, la palabra de Dios nos habla también de un caso donde hubo un hombre que se opuso a la voluntad de Dios, o se puso en la brecha queriendo detener la obra. Y este fue Balac y Balaam. Dice la escritura ahí en Números 22 del 1 al 6: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Así es que aquí vemos a Balac ofreciéndole este trato a Balaam. Y Balaam, dice la escritura, hermanos, que fue convencido por el precio de oro. Fue convencido para salir a maldecir al pueblo de Dios. Y usted puede ver ahí del versículo 21 en lo adelante cómo Balaam se dispone a ponerse enfrente del pueblo de Dios, enfrente de la voluntad de Dios. Y Balaam quiere maldecir al pueblo, pero dice la escritura que un ángel estaba ahí ya dispuesto a matarlo, un ángel dispuesto a acabar con él. Y es ahí donde tenemos la historia, hermanos, que Balaam iba montado en su asna y fue castigada porque no quería pasar hasta que sus ojos fueron abiertos. Dice la palabra de Dios ahí en
en el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo te he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ahora, aquí lo que vemos, hermanos, es que cuando una persona se pone en oposición del reino de los cielos, dice la Escritura: tu camino es perverso delante de mí. Lo que está diciendo el ángel. El camino de toda persona que se opone al reino de los cielos es un camino perverso. Así es que vemos, hermanos, cómo ese hombre iba a ser asesinado por oponerse a los planes de Dios. Y es que cada decisión, hermanos, que tomemos, asegurémonos de que no se interponga con los planes del Señor, porque hay acciones que nos ponen como enemigos de Dios. Gente que no quiere renunciar a su pecado porque aquí sucede algo en sus vidas y se entregan al pecado. Estaba escuchando hace unos días el testimonio de una mujer. Me habla por teléfono y me dice: oiga, es que mi esposo agarró mi teléfono y de mi mismo teléfono está hablando con la amante y me dice que yo ando con todos los hombres y que yo soy una quién sabe qué y que por eso él está haciendo eso, y justificándose, y él hace todo tipo de barbaridad porque según ella se estaba portando mal. Ese es un camino perverso. Cuando una persona quiere justificarse de lo que su cónyuge o de los problemas que tienen en la familia y se justifica para entregarse al pecado. A veces se nos olvida como cristianos en que cada uno de nosotros va a rendir cuentas delante de Dios. Yo no veo a un cristiano echándole la culpa a la esposa o al esposo delante del Señor. Ay, es que yo me puse a hacer esto, me metí a la prostitución o a la drogadicción o a esto porque fulano o fulana no me hicieron caso. Cada uno de nosotros somos libres de tomar las decisiones que querramos. Nadie nos obliga a algo. Todos tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que nos lleven a la victoria en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros es obligado, hermanos, a tomar decisiones, a tomar el pecado, a tomar decisiones que nos lleven al pecado. Yo conocí a una persona allá en el pueblo y esta persona era muy glotona, muy glotón porque era varón, y comía demasiado. Incluso cuando la comida estaba buena se iba para atrás de la casita y se provocaba el vómito y volvía a comer, y hasta 3 veces se aventaba su comidita, hasta que le cayó la enfermedad y le prohibieron muchas cosas, entre ellos el azúcar. Y él era una de las personas que en mi tiempo de vida nunca he visto, o la única que he visto que hace eso, que en un solo trago se toma un refresco de 600 mililitros. En un solo trago, no descansa nada, no le quema el gas ni nada. Y esta persona, hermanos, le prohibieron eso. Un día regresa su esposa, él no estaba atento a quién entraba, y entra su esposa y lo encuentra con una botellota de refresco, y él la esconde rápidamente, y la esposa le dice: ¿sabes qué? Puedes acabarte el refresco, el que se va a morir eres tú, no te tienes que esconder de mí. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque todas las decisiones que nosotros tomemos no van a perjudicar, o sí pueden perjudicar a las personas que están alrededor, pero no en la salvación. Cuando una persona, hermanos, toma decisiones, o cuando todas las personas seamos juzgadas y los que estén en el infierno, ninguno de ellos puede decir yo soy inocente. Ninguno de ellos puede decir es que por culpa de fulano, por culpa de sutano, porque la hermana no me saludó como debería de saludarme, porque el pastor no me fue a visitar, porque fulano de tal no me vio. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos justificarnos delante de Dios. Y es que hay personas, hermanos, que muchas veces
no aprenden la lección y no tienen ningún temor a Dios. Génesis capítulo 6, verso 3 dice la escritura: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esto es algo que nosotros debemos de considerar. No siempre va a estar la oportunidad de volver a los caminos de Dios. Yo sé que estamos en el tiempo de gracia y que Dios es inmensamente piadoso, inmensamente bueno, misericordioso. Pero hay muchas personas que no les da tiempo vivir esa gracia. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo difícil. Y hemos estado viendo, hermanos, cómo gente le ha servido a Dios con celo santo. Y de repente los ves que salen a contradecir el mensaje de salvación. Usted ve gente enamorada del evangelio predicando a medio mundo, pero de repente les escuchas decir o hacer cosas que hacen que la gente tropiece. Y esto es a lo que debemos de tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo decía: si alguien cree estar firme o alguien piensa que está firme, mire que no caiga, porque aún las personas que pudiéramos estar guardando nuestro corazón el día de hoy, el día de mañana, podemos ser tentados a abandonar la buena o la sana doctrina. Debemos de ser muy celosos de eso. Yo he escuchado o he visto testimonios de personas, de pastores que han comenzado muy bien, de cristianos que han comenzado muy bien y que de repente los ves haciendo cosas que no están aprobadas por la Escritura. Personas, hermanos, que van en contra del evangelio. Ahora, una persona que está en contra del evangelio, hoy en día tenemos personas que salen a decir que no necesitamos predicar el evangelio porque la gente llegará, todos los que estén predestinados llegarán, no necesitamos predicarle, dice la gente. Y se les olvida cuando el Señor dice que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio. Así es que, hermanos, el problema de Josías, es que él era muy buen cristiano. Él estaba haciendo las cosas correctas, él está trabajando correctamente, él está alabando a Dios con celo santo, pero él se opuso, llegó el punto donde se opuso a la voluntad de Dios. Y Dios nos libre, hermanos, Dios nos libre. Muchas veces nos vamos a topar en la iglesia con saúles que quieren hacer las cosas a su manera, resistiendo a la voluntad de Dios. Y esto siempre, cuando nosotros, el ser humano, va en contra de la voluntad de Dios, siempre se está oponiendo y siempre está siendo piedra de tropiezo para otras personas. Santiago capítulo 4, verso 17 dice la escritura: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La mayoría de nosotros hemos aprendido la sana doctrina, hemos aprendido lo que debe de hacer un cristiano, y no podemos decir que no supimos cuándo ni dónde comenzamos a deslizarnos o a desviarnos. Debemos de estar muy atentos a lo que Dios nos ha enseñado. Ahora, nosotros como iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo, tenemos responsabilidades, y cuando las ignoramos estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros ignoramos la responsabilidad que Dios nos demanda y no hacemos caso a esa responsabilidad, no hacemos caso a ese llamado, nosotros estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Yo he escuchado mucha gente en las iglesias que a veces dicen: ay, es que estamos pasando mucha oposición en la iglesia, estamos siendo muy atacados en la iglesia, hay mucha oposición. Y creo en eso, yo creo que sí, hay oposición siempre en la iglesia. Lo más triste es de que muchas veces te das cuenta que la oposición ni siquiera viene de allá afuera. Muchas veces la oposición está entre los mismos hermanos. Hay personas, hermanos, que están siendo oposición. He escuchado esto muchas veces diciendo: es que hay oposición, pero ellos mismos están siendo oposición. No quieren dejar el pecado, no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer, y esto nos está llevando a hacer oposición. Por ejemplo, vemos en la vida de Sansón, la fuerza que Dios le dio a Sansón fue para liberar a Israel de los filisteos, para rescatar a Israel de los filisteos. Para eso fue la fuerza que Dios le dio. Pero parece que él la usó para presumir, para ligar chicas, para tener novias. Y es que cuando nosotros, hermanos, tenemos de parte de Dios
un talento, un don, una habilidad, son para usarlos en los planes de Dios, en los planes de salvación. Y hay quien los entierra o los usa para otras cosas, como Sansón. Él está usando ese don para poder presumir, para hacer algo. Otro de ellos pudiéramos decir, usar como ejemplo a Judas. Tal vez llegó el punto donde Judas, hermanos, pensó que era muy listo, y a lo mejor él estaba diciendo: ay, el Señor Jesucristo y los demás compañeros, los otros discípulos, no se dan cuenta que me los estoy transeando, no se dan cuenta que los estoy estafando, que yo me estoy llevando el dinero. Y a lo mejor Judas se siente muy inteligente, pero él está tomando decisiones que van en contra del reino de los cielos. Y esas decisiones son las que lo están apartando. Por eso en la cena el Señor Jesucristo dice que el diablo en ese momento entró a él por todas las decisiones que venía tomando, porque él se estaba oponiendo a los planes perfectos de Dios. Por ejemplo, ¿cuál de esos planes? Mire, muchas veces hay oposición en nuestros corazones cuando Dios nos manda a evangelizar a una persona, predicarle, hablar del amor de Cristo, y nosotros nos resistimos. Eso se le llama oposición. Estoy siendo oposición. Un mal testimonio cuando ves a un cristiano que está haciendo las cosas al revés, eso es oposición. Porque hay personas que van a observar eso, y no hablo de los cristianos. Si algún cristiano se resbala por ver eso, no es un cristiano maduro. Pero estoy hablando de los nuevos conversos o de la gente que se le está evangelizando. Está haciendo oposición esta persona. Una de esas personas la conocimos hace unos años. La invitamos para que nos diera algunas clases de guitarra. Y cuando me pasa su número después de la primera clase, comencé a ver sus fotografías, sus publicaciones, y tomé la decisión de que no quería volver a ver a esa persona aquí en la iglesia, y no la volvimos a ver aquí. ¿Sabe por qué lo habíamos contratado a él? Porque era cristiano. Por eso lo habíamos llamado, para que nos enseñara música. Pero cuando vi toda la barbaridad que tenía publicada en su WhatsApp y todas las imágenes que diario ponía, inmediatamente lo cortamos. ¿Por qué? Porque son personas que son oposición, que no están siendo de bendición para ninguna persona, para el reino de los cielos, sino lo contrario. Y Dios nos libre a nosotros, hermanos, de ponernos de opositores al reino de los cielos. Efesios capítulo 5, verso 17 dice la Escritura: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Esto es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que entendamos cuál es la voluntad de Dios y que tomemos decisiones basados en la voluntad de Dios y no en nuestros deseos carnales. Hermanos, la Escritura dice que usted y yo somos la luz del mundo, pero también la misma Escritura dice que la luz no tiene ninguna relación con las tinieblas, y es algo que nosotros debemos de tener toda precaución, que debemos de tener cuidado, porque muchas veces, hermanos, van a venir pensamientos a nuestra mente, a nuestra cabeza, diciéndonos que no hagamos esto, que no hagamos aquello, que no vayamos al servicio, que no diezmemos, que no ofrendemos. Y eso es resistencia. Y comenzaremos, si no tenemos cuidado, comenzaremos a deslizarnos, comenzaremos a escuchar esa voz. Y déjeme decirle, tenemos un enemigo que quiere que vivamos a su manera, pero esa manera es contraria a la voluntad de Dios. El maligno siempre ha querido que el ser humano lo siga a él, porque sabe que está condenado, y él se quiere llevar el mayor número de almas al infierno. Ahora, hay maneras en las que nos convertimos enemigos de Dios, y eso es cuando nosotros nos oponemos a su voluntad, nos ponemos en un lugar donde no es de sabios. Necesitamos pedir sabiduría para no ponernos en contra del Dios Todopoderoso. Al contrario, nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Ezequías, hermanos, se puso en una postura muy complicada, y todo lo que hizo anteriormente lo echó a la borda en un momento, en un instante. Y al final
hermano, sale una guerra que no era de él y él quiere intervenir. Esto también nos habla de que muchas veces nos interponemos en la voluntad de Dios o a la voluntad de Dios cuando nos metemos en problemas ajenos, en asuntos que no nos incumben. Es lo que le está diciendo Necao a Josías. Dice en el versículo 21: y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que te destruya. Dios nos libre, hermanos, de ser oposición. Dios nos libre de no buscar la voluntad, la buena voluntad de Dios. Estaba leyendo que en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, un encargado de una tienda muy grande, un dueño de una tienda muy grande, cuando sale de esa tienda se da cuenta que en el estacionamiento, fuera del estacionamiento, hay un evangelismo. Están predicando el evangelio y de repente se da cuenta que está uno de sus trabajadores. Y al otro día lo manda a llamar y le dice: ¿tú eres cristiano? Aquel joven le dijo: sí, yo soy cristiano. Y le dijo: ¿en qué iglesia vas? No, pues que en tal iglesia. Y el dueño de esa tienda le dijo: me agradó lo que escuché el día de ayer. Cuando gustes pueden ocupar el estacionamiento y siempre que quieras ir a adorar a Dios te puedes ir, solamente avísame. Ahora, cuando usted escucha acerca de estos testimonios, son testimonios de hombres y mujeres que no se interponen a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos, si algún día llegamos a tener gente a nuestro que nosotros vamos a ser a lo mejor sus líderes, sus autoridades, debemos ser personas que siempre nos estemos asegurando que las personas que están a cargo o las personas que tenemos a cargo les sirvan a Dios como debe de ser. Nunca sea oposición. Hay personas, hermanos, que no dejan que sus trabajadores vayan y alaben a Dios, así como Faraón, pero Dios se encarga de ello y lo vemos en la Escritura. Entonces necesitamos cada uno de nosotros ser como este hombre. En vez de ser oposición, ser ayudadores del reino de los cielos. Y este hombre no era cristiano, pero le agradó lo que estaban predicando. Fue conviccionado en su corazón. Y cuando leí acerca de este testimonio me dio mucha alegría, mucho gusto que haya personas que abran las puertas de su casa, que abran las puertas en lo que puedan abrirlas para la predicación del evangelio. Serán muy bendecidas, serán grandemente bendecidas. Usted y yo, siempre que hagamos algo por el reino de los cielos, vamos a ser bendecidos. Y esto es lo que debemos de hacer todos los cristianos: dejar que todos sirvan al Señor correctamente, que le den la gloria, la honra y la alabanza. Así es que nunca seamos de oposición, hermanos, porque hay decisiones que aún siendo cristianos, un mal testimonio. Cuando tú ves cristianos que se andan dando sus cachetadas en la calle, eso es oposición al reino de los cielos. Ese trabajo no es de los cristianos, esa actitud no es de cristianos, ese es un trabajo del infierno y no nos corresponde a nosotros juzgar lo que está bien o está mal. Lo dejamos en las manos de Dios, Él juzgará y nosotros confiadamente ayudamos en el labor de las demás personas, de la predicación del evangelio, y hacemos nuestro propio trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta tarde, todo rostro inclinado, y yo quiero en esta tarde preguntarle: ¿cómo va su vida espiritual? ¿Cómo está llevando su vida cristiana? Yo quiero que se pregunte en estos momentos, que se encargue, que se asegure de que no estemos siendo oposición para nadie, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de predicar, que nuestra manera de tratar a las demás personas, que de nuestra manera de tratar al esposo, a la esposa, que nuestra manera de tratar a los hijos
no vaya a ser oposición al reino de los cielos. Encarguémonos en esta tarde de que todo lo que estamos haciendo es a favor de la salvación de las almas. A veces pensamos que el cómo tratar a nuestros hijos no tiene que ver con la salvación de sus almas. Tiene mucho que ver. A veces pensamos que la manera en la que nos dirigimos en el trabajo no tiene nada que ver con la salvación de las almas. Nos equivocamos, tiene mucho que ver. A veces pensamos que nadie nos está viendo en la calle, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo miramos, cómo nos reímos, o de qué nos reímos, o de qué nos ponemos serios. Pensamos que no va a traer ninguna repercusión a la vida de la gente que lo esté observando. Nos equivocamos. Estamos siendo observados, hermanos. El mundo entero nos está observando cómo llevamos nuestro cristianismo. Y nosotros podemos ser oposición o podemos ser de mucha bendición.